El día de hoy vamos a realizar la evaluación de matemáticas. El día de mañana, perdón, el jueves, la evaluación de física. Y por último, la corrección de la evaluación de química. Con lo que respecta a matemáticas, la última pregunta les voy a dejar de tarea. Las otras vamos a realizar aquí. Espero que con esta corrección se den cuenta de su error y no lo cometan de nuevo, en especial estas dos primeras preguntas, ya que esto también veremos en el próximo quimestre. Con relación a la primera pregunta, ¿cuántas ecuaciones forman el sistema? Como habíamos visto durante las clases, los sistemas de ecuaciones se formaban dependiendo del número de ecuaciones. Por ejemplo, este de acá es una ecuación. Esta de acá es otra ecuación. Y esta de acá también es otra ecuación. Por lo tanto, este sistema está conformado por 3 ecuaciones. La respuesta correcta, la A. Algunos de ustedes pusieron la opción 2, tal vez sea porque dejaron a la suerte o tal vez no. Pero la respuesta correcta es 3. Simplemente debían contar cuántas ecuaciones hay en este sistema. Hasta ahí hubieran tenido un punto asegurado. Vamos con la siguiente, las variables que forman el sistema. Perdón, la ecuación. En este caso, a ver, subir un poco más, teníamos que analizar nuestras ecuaciones y ver cuántas variables tenemos. Como decíamos anteriormente, las variables son las incógnitas. La mayoría de veces se denota por la X, la Y y la Z. Mientras que en otros casos se usan siempre las letras del alfabeto. Creo que tengo un problema con la pantalla. Déjenme compartir de nuevo. Como les dije anteriormente, para determinar las variables, la mayoría de veces siempre se usaba las últimas letras del abecedario, la X, la Y y la Z. En otras ocasiones se usaba las primeras letras del alfabeto o cualquier letra del alfabeto. En este caso, simplemente debíamos contar cuántas letras del alfabeto tenemos en nuestro sistema de ecuación. Comenzamos por acá arriba, tenemos la A, que sería nuestra primera variable. Tenemos la B, que sería nuestra segunda variable. Y la otra letra que tenemos es la C, o cuál sería nuestra tercera variable. Como ven, no tengo más letras del alfabeto, solo tengo la A, la B y la C. En este caso, al tener solo 3 variables, la respuesta correcta sería la A. Ahora sí, prosigamos con la otra. O tal vez hasta aquí alguna pregunta. No, listen. Espero que haya quedado claro, porque esto también volveremos a verlo. Ahora sí vamos con esto que es un poco más complejo, lo cual tenían que graficar. Algunos de ustedes dejaron a la suerte la respuesta, otros sí trataron de graficar y analizar cuál era la respuesta correcta. Para graficar, como ya les había mencionado antes, necesitamos 2 puntos. Para ello simplemente damos valores a X. En este caso voy a dar el primer valor a X, que va a ser igual a 0. Y eso lo reemplazo en mi primera ecuación. En donde está la X le pongo el 0. Por lo tanto me quedaría 0 menos 2y igual a 4. Despejo la y tengo que va a ser igual a 4 dividido para 2, que me da menos 2. Déjenme ponerlo un poco más acá. 4 dividido para menos 2. Lo que me da y igual a 2. Perdón, a menos 2. Ya tengo mi primer punto. Punto 1.
Las coordenadas van a ser en X0 y en Y menos 2. Ahora necesito otro punto más para graficar. Para este caso voy a poner que X va a ser igual a 2. Donde está la X, reemplazo por el número 2. Me queda menos 2y igual a 4. Y de ahí en adelante simplemente procedo a resolver. Quedaría menos 2y igual a 4 menos 2. Por último, la y va a ser igual a 2 dividido para menos 2. Realizo la división y me queda que y va a ser igual a 1. Entonces, el siguiente punto o el punto 2 va a tener coordenadas en X2 y en Y menos 1. Estos son los puntos que debo ubicar en mi recta numérica. Los voy a graficar acá. El primer punto, este de acá, me dice que en X tengo 0 y en Y tengo menos 2. 1, 2. Aquí nace el primer punto. El siguiente punto, este de acá, en X va a tener un valor de 2, 1, 2, y en Y el valor de menos 1. Se ubicaría por acá. Con eso ya puedo trazar una línea recta uniendo esos dos puntos. Algo parecido. Y lo mismo debo realizar con la ecuación número 2. Lo demás lo voy a borrar para ahorrar espacio. Voy con la ecuación número 2. En este caso, de la misma manera, tengo que dar valores a X. El primer valor que le voy a dar es de 0. En esta ecuación, donde está la X, reemplazo por el 0. Lo demás sigo copiando igual. Quedaría 0 dividido para 2 menos Y igual a 1. Esto se hace 0 y me queda que Y va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, el primer punto tiene las coordenadas 0 y menos 1. Necesito otro punto para lo cual igualmente doy valor a X. En este caso, X voy a hacer que valga 2. De la misma manera, donde está la X, reemplazo por el número 2. Lo demás copio igual. Resuelvo. 2 menos 2. 2 dividido para 2. 1. Menos Y igual a 1. El 1 pasa a restar y me queda que Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, el punto 2 va a tener las coordenadas 2 en X y 0 en Y. De igual manera, grafico ese punto. Grafico los puntos. Primer punto, este de acá. 0 en X menos 1 en Y. Que vendría a ser este punto de acá. Segundo punto. 2 en X, 0 en Y. Que vendría a ser este de acá. De la misma manera, uno esos dos puntos con una línea recta. Una vez que tengo la gráfica, simplemente debo analizar qué tipo de solución me da. En este caso, si tiene solución, hubiera pasado cuando las dos rectas se cruzan. En ese caso, hay solución. Si una recta se intersecta con la otra recta. Mientras que existe solución infinita cuando las dos rectas ocupan la misma línea. Es decir, una va encima de la otra. Y por último, la opción C. No hay solución cuando las dos rectas no llegan a toparse nunca,
permanecen paralelas. En este caso, al observar la gráfica, veo que las dos rectas son paralelas que no llegan a toparse. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. No tienen solución. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. No, licenciado. Espero que haya quedado claro. Vamos ahora sí con el siguiente. Espero que también tomen nota para que no se vuelvan a confundir, a equivocar, perdón. Vamos con la otra pregunta. Esta vez tienen que resolver el sistema de ecuaciones que se presenta a continuación. En base de eso, voy a bajarlo más acá. Deben seleccionar la respuesta correcta. Para resolver el sistema de ecuaciones, en este caso les pido que realicen por el método de sustitución. Es decir, deben despejar una variable y reemplazarla en el otro. Algunos de ustedes, bueno, los pocos que realizaron, lo hicieron por eliminación. Igual la respuesta debía ser la C. Vamos ahora a resolverlo por el método de sustitución. Para ello, para cualquiera de estas dos ecuaciones, voy a escoger la primera. Debo reemplazarlo. Perdón, debo despejar una de las variables. Como veo, aquí la B ya está despejado. Entonces cojo la variable B. B va a ser igual a más 25. Ahora, esta variable debo reemplazarla en la otra ecuación. Sería la ecuación número 2, donde tengo que 2A no tendría 2A menos B. En este caso, B es todo esto de acá. Quedaría menos A más 25. Todo esto entre paréntesis. Esto va a ser igual a 15. Simplemente ya aquí solo resuelvo lo que tengo dentro de los paréntesis. Tendría 2A menos A y menos 25. Todo esto va a ser igual a 15. Realizo las operaciones. Me queda que A va a ser igual a 15. El 25 está con signo negativo. Pasa con signo positivo. Realizo esa operación. Tengo 15 más 25 que me da 40. Hasta aquí ya tengo el valor de A, simplemente me falta el valor de B. Pero analizando esto, ya sé que la respuesta no va a ser la opción A, porque A vale 40. Ya solo me queda entre la opción B y la opción C. Para ello encuentro el valor de B. Simplemente utilizo la ecuación número 1 que ya tengo despejado el valor de B y reemplazo el valor de A que acabo de calcular. En este caso A va a valer 40 más 25. Realizo esa suma y obtengo que B va a ser igual a 65. Con eso ya puedo concluir que la respuesta no es la B, sino que la respuesta correcta es la C, ya que ningún valor me coincidió con las anteriores opciones. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta.
Como No vieron, dicen. no era nada complicado. Algunos le realizaron por el método de eliminación. En este caso, por el método de sustitución resultaba más fácil. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso, y ahí vamos a las funciones cónicas. Y lo que nos plantea es reconocer qué tipo de ecuación es esta que tenemos acá. Para ello recordemos un poco de las ecuaciones que hemos visto de la parábola, de la elipse, de la circunferencia. De todas ellas teníamos la siguiente. Para la circunferencia era la siguiente manera. En este caso h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y esto era igual al radio elevado al cuadrado. Esto es la ecuación de la circunferencia. Otra ecuación que vimos era de la parábola, que tenía la siguiente forma. El cuadrado es igual a 4p y la x. Esta era la ecuación de la parábola. Otra ecuación que vimos es también de la elipse. X menos h al cuadrado sobre a menos y menos k al cuadrado sobre b. Todo esto va a ser igual a 1. Estas tres ecuaciones acabamos de ver. Y de estas tres, la que más se asemejaba era la primera, la ecuación de la circunferencia. Pero aquí, si observaban bien, teníamos que la ecuación es igual a 0. Para que sea la ecuación de la circunferencia, teníamos que tener un valor, cualquier valor, elevado al cuadrado. Al no existir eso, queda desestimado que esto no es la ecuación de la circunferencia. Veamos si es la ecuación de la elipse. Para hacer la ecuación de la elipse, deben fijarse que debe estar dividido para A o para B. En este caso no existe nada de eso. Se podría intuir que está dividido para 1. Pero algo que le desacreditaba era también la igualdad. En este caso, la igualdad dice que es 0. Para hacer la ecuación de la elipse, la igualdad debe ser 1. Al no existir ese valor, también queda desestimado la ecuación de la elipse. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso era la C. Ninguna de las anteriores. Eso era lo que debían realizar, analizar el ejercicio y ver a qué ecuación se parecía más. ¿Está aquí alguien alguna pregunta? Listo, voy a continuar con la última, perdón, con la siguiente pregunta. Para este caso igualmente debíamos analizar qué tipo de ecuación es y cuál es la manera correcta de expresarla. En este caso, la expresión que más se parece es la ecuación de la parábola. Se me olvidaba, es x menos h al cuadrado igual a 40 y menos k. Para hacer una ecuación de la parábola, como pueden fijarse, solo en un lado tengo el exponente 2. En el otro lado no existe el exponente 2. Con eso se concluye que es ecuación de la parábola.
Y ahora también me fijo en los números que acompañan a las variables. En este caso tengo el 5 y el 1. Luego debo fijarme en los signos. Para estos tiene que estar siempre en negativo. Pero en este caso tengo positivo. ¿Eso qué me quiere decir? Que antes estaba el menos 5 y con el menos de la ecuación se volvía más. Lo mismo en este caso de acá tenía menos 1. Con el menos de la ecuación se volvía más. Por lo tanto, el valor de h y de k, para h era el número menos 5 y para k el valor de menos 1. Analizando con las respuestas, en el caso de la opción A, teníamos los signos positivos para ambos, lo cual no era cierto ya que debían ser negativos. Por lo tanto, queda desestimado la opción A. La opción B, de igual manera, en este caso, el valor de h no es 1, sino es 5. Lo mismo para acá, el valor es 1, no 5. Por lo tanto, queda desestimado esta. Lo que nos dejaría como respuesta correcta la C, ya que ninguna de las otras opciones satisfacen la ecuación. Tal vez hasta aquí alguien alguna pregunta. Bueno, continúo esta vez sí para ustedes la tarea que les queda esta última pregunta. Esto sí quiero que lo resuelvan bien, ya que esto veremos a ver en el siguiente quimestre. En este caso de acá, simplemente tenían que resolver esta ecuación, es decir, resolver lo que tienen dentro del paréntesis, que son productos notables. Este cuadrado tenían que resolverlo y escoger la respuesta correcta. Algunos sí lo realizaron, otros no. Lo que me interesa más es el procedimiento que deben realizar para resolverlo. Esto de acá les quedaría como tarea. Esta tarea me lo pueden enviar hasta el día viernes 4 de la tarde. Y como ustedes se dieron cuenta, algunos de ustedes en el examen les fue pésimo, pero por el hecho de presentar las tareas a tiempo, sus notas mejoraron. Es por ello que es importante presentar las tareas a tiempo y realizarlo adecuadamente. Entonces, la pregunta 7 les queda de tarea. ¿Alguien de ustedes alguna pregunta? Solo el ejercicio 7 resolvemos. Sí, solo el ejercicio 7 resuelven. Esta sería la primera tarea del quimestre 2. Entonces dicen los demás ejercicios no les hacemos de encerrar No, cuáles. los demás no. Me interesa que resuelvan más este porque esto vamos a seguir viendo en el transcurso del quimestre. Entonces solo le Le resuelven enviamos detalladamente. las 7, nomás para las otras. Sí, solo las 7. Resuelven detalladamente, ¿no? No irán a poner la respuesta de una. Paso por paso tienen que resolver. Listo, esto ha sido todo de mi parte y nos veríamos el día jueves para la clase de física. Hasta luego. Luego, listo. Luego les Luego, Licen. Hasta luego.